Prepárate para la historia de Olga de Kiev, la reina que usó palomas para incendiar una ciudad entera. ¿Cómo logró una venganza tan brutal en la época medieval? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, imagínate la Rusia de antaño, un territorio vasto y salvaje. Allí, en medio de intrigas y poder, nació Olga. No fue una princesa cualquiera, ¿sabes? Su belleza era legendaria, pero más allá de eso, poseía una inteligencia y una fuerza de voluntad que la diferenciaban. Desde pequeña, aprendió a moverse en un mundo dominado por hombres, un mundo que estaba a punto de cambiar gracias a ella. Su ascenso al poder no fue fácil. Tras la muerte de su esposo, Igor, príncipe de Kiev, Olga se enfrentó a traiciones, conspiraciones y a la dura realidad de un mundo que no estaba preparado para una mujer en el trono. Pero ella, con una mezcla de astucia y determinación, supo navegar esas aguas turbulentas, consolidando su posición como regente y finalmente como la poderosa reina de Kiev. Olga no era una reina débil. Su reinado se caracterizó por una combinación inusual de diplomacia y firmeza. Mientras consolidaba su poder interno, también se las arregló para expandir la influencia de Kiev a través de alianzas estratégicas y, cuando fue necesario, con mano férrea. Recuerda, esta no era una reina que temía mancharse las manos. Así que, imagínate, Olga, hermosa y llena de vida, se enamora perdidamente de Igor, un príncipe valiente pero quizás un poco imprudente. Su matrimonio fue una unión política, sí, pero también un auténtico cuento de hadas, al menos al principio. La vida en la corte era opulenta, pero la sombra de la traición siempre estaba presente. Tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Pero la ambición y la envidia son serpientes venenosas. Un grupo de guerreros ambiciosos, deseosos de poder, decidieron que Igor era un obstáculo. En una oscura noche, mientras regresaba de una campaña militar, una emboscada le costó la vida. Te lo aseguro, la escena fue brutal. Olga, al enterarse, sintió que su mundo se derrumbaba. El dolor era insoportable, una herida que se clavó en su alma. La muerte de Igor no fue solo una tragedia personal, fue el detonante de una venganza que resonaría a través de los siglos. Olga, destrozada pero no derrotada, juró vengarse de aquellos que habían arrebatado a su amado. Su corazón, antes lleno de amor, ahora ardía con una furia implacable. Su belleza se convirtió en una máscara que ocultaba un ingenio calculador y un espíritu de acero. Ella no se detendría ante nada, pero la muerte de Igor no fue el fin, sino el comienzo. ¿Te imaginas el dolor, la rabia contenida? Olga, joven viuda, rodeada de intrigas cortesanas, de nobles ambiciosos que olfatean la debilidad. Ella, sin embargo, no se derrumbó. Su dolor se transformó en una fría determinación. No solo lloraría la pérdida de su esposo, sino que haría que todos supieran quién era Olga de Kiev. En medio del luto, Olga empezó a tejer su red. Con astucia y paciencia, observó a sus enemigos, estudió sus movimientos, sus debilidades. Los nobles, confiados en su aparente fragilidad, subestimaron su inteligencia. Ella en silencio planeaba su venganza, un plan tan complejo y meticuloso como una intrincada tela de araña. Con cada paso, Olga consolidaba su poder. Su dolor se convirtió en combustible para su estrategia. Poco a poco fue ganando la confianza del pueblo, demostrando su capacidad de liderazgo en un momento de gran vulnerabilidad para el reino. La viuda en duelo se estaba convirtiendo en una reina implacable. Así que ahí estaba tú, viendo cómo Olga, con una astucia que te helaría la sangre, se movía entre las serpientes de la corte. Cada noble, cada guerrero, cada consejero, un potencial enemigo o aliado, dependiendo de su lealtad. Ella, una viuda joven, se las arregló para navegar por ese mar de traiciones, tejiendo alianzas estratégicas con la precisión de un maestro tejedor. La consolidación del poder no sería un camino fácil, pero Olga tenía un plan. Sus enemigos, los boyardos, aquellos nobles ambiciosos que veían en su juventud una debilidad, pronto se dieron cuenta de su error. Olga no era una simple viuda afligida, era una mujer inteligente,
resuelta, con una voluntad de hierro, comenzó a desmantelar lentamente las conspiraciones, usando su ingenio y su fría determinación para neutralizar cada amenaza. A cada paso se consolidaba su poder, pero las amenazas no eran solo internas. Tribus nómadas y reinos vecinos olfateaban la vulnerabilidad de Kiev tras la muerte de Igor. Olga, sin embargo, demostró ser una estratega militar brillante, fortaleciendo las defensas de la ciudad, negociando alianzas con tribus vecinas y utilizando una combinación de fuerza y diplomacia para disuadir a los invasores. Su reinado, aunque inicialmente construido sobre la tragedia, se estaba consolidando con fuerza y astucia, pero Olga no era una mujer para llorar. La muerte de Igor resonaba en su corazón, un fuego que se alimentaba de la rabia contenida. Sabía que la venganza no sería fácil, que los dreblianos eran numerosos y poderosos, pero Olga era astuta, más astuta que todos ellos. Su plan comenzó a tejerse en la oscuridad, silencioso como el paso de una sombra, una red paciente para atrapar a sus enemigos. Su primera víctima no serían los príncipes ni los guerreros más poderosos. No, Olga era mucho más inteligente que eso. Ella iría por los mensajeros, los que llevaban la falsa promesa de paz, los que se creían a salvo. Los dreblianos enviaron una embajada para negociar, para ofrecerle un matrimonio conveniente, para disimular su traición, pero Olga tenía otros planes para ellos. Tú, testigo silencioso de su astucia, la verías invitar a sus asesinos a un gran banquete, una fiesta llena de comida y bebida, una falsa muestra de hospitalidad. Mientras los dreblianos celebraban, sin sospechar nada, Olga preparó su venganza. La muerte llegaría de forma inesperada, rápida, implacable. Una lección que resonaría en el corazón de cada drebliano, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Así que tú observas a Olga. Su rostro, normalmente sereno, ahora es una máscara de fría determinación. La muerte de Igor no fue un simple golpe, fue una afrenta que exige respuesta. En su mente ya se gesta un plan, una red de engaños tejida con precisión mortal para los dreblianos. No será una batalla campal, sino una lección de crueldad, una venganza silenciosa y despiadada. Ella sabe que los dreblianos, confiados en su victoria, bajarán la guardia. Aprovechando su orgullo y su falta de previsión, Olga teje su trampa. Envía mensajeros con una propuesta de paz, aparentemente inocente, pero cargada de una venganza tan sutil como letal. Tú puedes ver en sus ojos el brillo gélido de la estrategia perfecta. La invitación a un festín, un acto de aparente reconciliación, es el cebo perfecto. Los dreblianos, aún celebrando su victoria, no sospechan nada. Ignoran la fría determinación de Olga, la profundidad de su dolor transformado en una sed implacable de justicia. Tú eres testigo de la planificación meticulosa, cada detalle estudiado, cada movimiento calculado para asegurar el éxito de su macabra venganza. En el corazón del bosque, tú ves a Olga. Su mirada es gélida, un hielo que penetra hasta los huesos. Los Dregbitches, sus traicioneros enemigos, están reunidos, ignorantes del destino que les espera. Olga, con una precisión quirúrgica, ha tendido una trampa mortal. La sangre derramada por Igor grita venganza, y Olga está dispuesta a cobrarla con creces. La emboscada es impecable. Arqueros ocultos entre los árboles, lanzando flechas con mortal precisión. Los gritos de los Dregbitches se pierden entre el susurro de las hojas, mezclándose con el sonido de la muerte. Tú eres testigo de una eficiencia brutal, una danza macabra donde la muerte se viste de silencio. Ninguno escapa. El bosque se tiñe de rojo, un testimonio silencioso del poderío de Olga. La ejecución de los Dregbitches es un mensaje claro y contundente. Quien se atreva a desafiar a la princesa de Kiev se enfrentará a su ira despiadada. El terror se instala en los corazones de sus enemigos, un terror que se propaga como un fuego incontrolable. Ves a Olga, aparentemente tranquila, negociando con los líderes Dregbitches. Sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos, mientras acepta una tregua. Tú sientes la tensión en el aire, una calma engañosa que precede a la tormenta.
Observa cómo ella asiente con la cabeza, aceptando sus términos, pero en su interior un plan de venganza se está tejiendo con fría precisión. Esa tregua es solo una herramienta, un tiempo prestado para afilar sus armas. Mientras los Dragoviches celebran su victoria aparente, tú ves a Olga en secreto. Se reúne con sus consejeros, susurrando instrucciones en voz baja. Mapas se despliegan sobre una mesa toscamente tallada, mientras ella señala lugares estratégicos con un dedo firme. Cada palabra, cada gesto revela la meticulosa planificación de una mente brillante que prepara su contraataque. La falsa paz les da tiempo, pero Olga no lo desperdicia. Ella utiliza la tregua para reunir provisiones, reclutar aliados y fortalecer sus defensas. Observa cómo sus espías se infiltran en los campamentos Dragoviches, recopilando información vital. Cada movimiento es calculado, cada paso cuidadosamente planeado. Tú comprendes que esta tregua no es más que un engaño, una estratagema para preparar el golpe final. El fuego de la venganza está latente, esperando el momento preciso para estallar. La tregua era una farsa, lo sabías. Olga, con la calma de una serpiente antes de atacar, comenzó a planear su siguiente movimiento. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la sala donde había negociado con los Dragoviches. Seleccionó a sus mensajeros, hombres de confianza, fuertes y silenciosos, ideales para una misión tan delicada. Les confió la tarea, una invitación a una fiesta, una invitación a la muerte. Preparativos cuidadosos. Cada detalle era crucial. No se trataba solo de enviar una invitación, era una coreografía de muerte. Olga supervisó la preparación de regalos, aparentemente inofensivos, pero impregnados con un veneno lento y mortal. Cada frasco, cada joya, cuidadosamente envuelto, un susurro de muerte disfrazado de obsequio. Los mensajeros, con sus paquetes mortales, partieron bajo la oscuridad de la noche. Tú observas, desde las sombras, cómo se alejan figuras sigilosas, llevando consigo la promesa de una venganza terrible. La sonrisa de Olga, esta vez, no era fingida, era la sonrisa de alguien que sabe que la justicia, aunque tardía, llegará. La segunda fase de su plan había comenzado. Así que ahí estabas tú, observando desde las sombras. La gran carpa se alzaba imponente, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las caras de los líderes derevlianos. Música y risas falsas resonaban, una máscara sobre la tensión palpable en el aire. Olga, radiante en apariencia, pero con una mente fría como el acero, se movía entre ellos, ofreciendo copas de vino y sonrisas engañosas. El banquete era una trampa, una elaborada red tejida para atrapar a sus enemigos. Cada brindis, cada palabra amable, era una pieza más en su juego mortal. Tú veías cómo la tensión se espesaba con cada sorbo de vino. Los derevlianos, confiados en la aparente paz, no sospechaban el infierno que Olga tenía preparado para ellos. Sus risas vacías resonaban en el espacio, una sinfonía de ignorancia antes del amanecer de la venganza. Olga, paciente como un depredador, esperaba el momento preciso para desencadenar su furia. La reunión era un éxito. Olga había logrado reunir a la mayoría de los líderes responsables de la muerte de su esposo. Uno a uno los iba estudiando, memorizando sus rostros, calculando sus debilidades. Era un tablero de ajedrez, y ella la maestra del juego, con cada pieza en su lugar, lista para el jaque mate. La noche avanzaba, y con ella la promesa de una venganza despiadada. La música cesó abruptamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. De repente, tú ves cómo la carpa se llena de hombres armados, surgidos de la nada. Sus rostros, cubiertos por cascos, eran impasibles, sus ojos fríos como el acero de sus espadas. El pánico se desató, gritos, el crujir de la madera, el tintineo de las armas, todo se volvió un caos ensordecedor. Observas cómo la sangre brota a borbotones, tiñendo las telas de los vestidos y la tierra. Los nobles derevlianos, antes tan arrogantes, ahora son presas fáciles. Caen uno tras otro, víctimas de una furia implacable. Tú te encuentras paralizado, testigo mudo de una masacre despiadada,
una venganza que se desata con toda su crudeza. La carpa, que momentos antes vibraba con música y risas, ahora se convierte en un matadero. El olor a sangre y sudor llena el aire. Tú sientes el horror que te embarga, la comprensión de la magnitud de la venganza de Olga. No hay escapatoria para los dereblianos. Su fiesta de bodas se ha convertido en su funeral. El silencio se rompió con el sonido metálico de miles de espadas chocando. Te das cuenta de que la emboscada fue solo el principio. Ahora ves cómo el ejército se reorganiza. Los guerreros, disciplinados, se preparan para el largo asedio a Iskorosten. Tú observas cómo se construyen las catapultas, gigantescas máquinas de guerra listas para lanzar piedras del tamaño de un hombre contra las murallas. Mientras los ingenieros trabajan sin descanso, ves a los soldados cavando trincheras y construyendo torres de asedio. El aire se llena del olor a madera recién cortada y tierra húmeda. La organización es impecable, cada movimiento preciso y calculado. Se acerca la noche, pero la actividad continúa sin cesar. La ciudad Iskorosten se perfila amenazante al fondo, un objetivo bajo la mirada implacable del ejército. La tensión es palpable. Tú sientes el peso de la inminente batalla. Los hombres, aunque cansados, mantienen la mirada fija en Iskorosten. Se preparan para un largo y sangriento asedio. La oscuridad cae sobre el campamento, pero las fogatas iluminan los rostros endurecidos de los guerreros, reflejando su determinación. La venganza de Olga está a punto de desatarse, pero la batalla no terminó ahí. Mientras tú te enfrentabas a los invasores, Olga, desde las sombras, preparaba su contraataque. Observa cómo sus hábiles artesanos, en medio del caos, atan pequeños barriles de brea a las patas de miles de palomas mensajeras. Cada pájaro, un pequeño dragón alado, listo para llevar la destrucción al corazón de la ciudad enemiga. Con el sol poniente pintando el cielo de tonos rojizos, las palomas, liberadas en masa, se elevaron hacia el firmamento. Un ejército silencioso, invisible, planeaba sobre la ciudad desprevenida. Imagina la escena. Miles de puntos negros contra el fuego crepuscular, cada uno con una carga de muerte y destrucción. Al caer la noche, la ciudad dormía, ajena al peligro que se acercaba. Pero tú ya sabes lo que se avecina. Las palomas, guiadas por un instinto innato, sobrevolaron los tejados, los barriles de brea se estrellaron contra las casas de madera, incendiando rápidamente las estructuras. El fuego, alimentado por el viento, se extendió como una serpiente voraz. Recuerda esas palomas, pequeñas y aparentemente inofensivas. Pues bien, cada una llevaba atada una tea empapada en un brebaje inflamable, una mezcla secreta que Olga había perfeccionado. Imagina la escena, miles de palomas, liberadas simultáneamente sobre Iskorosten, un mar de alas oscuras contra el crepúsculo. La ciudad, desprevenida, se vio envuelta en un infierno de fuego. El fuego se propagó con una rapidez aterradora. Las casas de madera, apiñadas unas contra otras, ardían como si fueran de papel. Tú puedes imaginar el pánico, gritos desgarradores, el crujir de las llamas, el olor a madera quemada y a carne asada. El cielo se tiñó de un rojo infernal, reflejando el terror en los ojos de los habitantes. La ciudad, que antes era un bastión de resistencia, se convirtió en un amasijo de cenizas y escombros. La población, presa del pánico, se dispersó buscando refugio, muchos pereciendo en las llamas o bajo los derrumbes. La venganza de Olga había sido terriblemente efectiva, un baño de fuego que arrasó con Iskorosten, dejando tras de sí una marca indeleble en la historia. Imagina el silencio después del fuego, el olor a madera quemada y el humo que aún se eleva. Los sobrevivientes de Iskorosten, aterrorizados, se arrastran entre las ruinas de sus casas. Olga, imponente, observa desde lo alto. No buscaba una masacre, sino una rendición incondicional, un precio por la vida que había perdonado. Sus emisarios, hombres curtidos por la guerra, se acercan a su campamento. Traen consigo una propuesta:
la entrega de tributos, una cantidad exorbitante de oro y plata, como compensación por los daños. Tú podrías ver en sus rostros la mezcla de miedo y resignación, la aceptación de la derrota. Olga escucha atentamente, sus ojos penetrantes analizando cada palabra. No era una negociación fácil. Ella quería más que oro. Deseaba una demostración de sumisión total. La destrucción de Iskorosten había sido un mensaje, una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiarla. Aceptarían sus términos, así que ahí estás, viendo cómo los pocos supervivientes de Iskorosten se arrastran entre los escombros. El olor a muerte y madera quemada te golpea con fuerza. Olga, con su mirada impasible, observa desde lejos. Su venganza no termina con el fuego. Ahora viene el verdadero castigo, el tributo. Se acerca a ellos imponiendo su voluntad. Un tributo brutal, diseñado no solo para empobrecerlos, sino para humillarlos profundamente. Imagina la escena. Hombres y mujeres, con la mirada baja, entregando sus posesiones más preciadas, oro, plata, pieles, animales, todo lo que les queda. Pero el tributo no se limita a lo material. Olga exige algo más, la entrega de palomas mensajeras, símbolos de paz y esperanza, ahora convertidas en instrumentos de su crueldad. Cada paloma, un recordatorio constante de su derrota y humillación. ¿Ves tú cómo la tierra se traga los restos de Iskorosten? Ese acto de venganza, brutal como fue, marcó un antes y un después. Olga, con su férrea voluntad, no solo vengó la muerte de su esposo, sino que consolidó su poder, imponiendo un orden que antes era impensable. Su reinado, aunque corto, fue crucial para la formación del Principado de Kiev. Antes de Olga, Kiev era un conjunto de tribus en constante conflicto. Ella instauró un sistema administrativo y legal, sentando las bases para una administración centralizada. Imagínate tú la complejidad de unificar esas tribus, de imponer un orden en medio del caos. Eso, amigo mío, es legado. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Kiev. Estableció relaciones diplomáticas con el Imperio Bizantino, abriendo las puertas al intercambio cultural y económico. Piensa en ello, una mujer, en una época dominada por hombres, tejiendo alianzas que sentarían las bases para el futuro poder de Rusia. Eso sí que es dejar huella, pero su historia no termina ahí, ¿verdad? Tras la devastación de Iskorosten, Olga, en medio de su dolor y su implacable búsqueda de justicia, comenzó a ver el mundo de otra manera. La influencia del cristianismo, presente en el Imperio Bizantino, comenzó a llegar hasta ella, susurrando promesas de paz y orden, un contraste agudo con la violencia que había marcado su vida. Fue un cambio gradual, pero profundo, un proceso de reflexión que la llevó a abrazar una nueva fe. Su conversión al cristianismo no fue un acto impulsivo, fue una decisión calculada, estratégica, que trascendía lo personal. Piensa en ello. Olga, una poderosa gobernante pagana, adopta la religión del Imperio Bizantino, un acto con implicaciones políticas inmensas. Se abría una puerta a nuevas alianzas, a un apoyo crucial para consolidar su poder y asegurar el futuro de su pueblo. El cristianismo le ofrecía una legitimidad internacional que su posición anterior no tenía. Imagina la escena. Olga, bautizada con el nombre de Helena, se convierte en un puente entre dos mundos. Su conversión no solo le trajo paz espiritual, sino que también le proporcionó una herramienta poderosa para la gobernanza. El cristianismo, con su sistema de valores y su red de contactos internacionales, se convirtió en un pilar fundamental de su reinado, un instrumento que le permitió fortalecer su posición y dejar una huella imborrable en la historia de su pueblo. Fue una jugada maestra, una estratagema política disfrazada de fe. Pero, ¿quién fue realmente Olga? Tras su conversión al cristianismo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál fue la verdadera extensión de su poder? Las crónicas hablan de su astucia y su implacable venganza, pero ¿hasta qué punto reflejan la realidad? ¿Influyó realmente su fe en sus decisiones políticas o fue una estrategia más para consolidar su poder? La escasez de fuentes primarias fiables dificulta reconstruir su vida con exactitud.
Muchas historias sobre ella son leyendas o relatos exagerados transmitidos a través de los siglos. ¿Qué parte de su historia es verdad y qué parte es mito? ¿Realmente fue tan despiadada como la pintan las crónicas, o se trata de una imagen distorsionada por los intereses de quienes la describieron? Incluso su conversión al cristianismo es un misterio. ¿Fue una decisión sincera impulsada por la fe o una jugada política para fortalecer su posición y acercarse a Bizancio? ¿Cómo afectó su nueva religión a sus relaciones con los pueblos paganos de su reino? Estas son algunas de las preguntas que aún hoy intrigan a los historiadores. Así que, ¿qué te queda de Olga después de todo esto? Una figura compleja, ¿verdad? Una mujer que ascendió al poder tras la tragedia, gobernando con una mezcla de astucia y brutalidad. Su venganza contra los Drígola fue legendaria, pero también su conversión al cristianismo marca un giro en su reinado, dejando una huella ambivalente en la historia. Su legado es el de una gobernante poderosa, capaz de consolidar el poder de Kiev y dejar una marca indeleble en la historia de Rus, pero también es el legado de una mujer que utilizó métodos despiadados para lograr sus objetivos, una reina que inspiró tanto admiración como terror, justicia o crueldad. Tú decides. La historia de Olga es más que una simple sucesión de eventos. Es un reflejo de una época violenta y compleja. Es una historia de amor, pérdida, venganza y conversión religiosa, y aunque los detalles se pierden en el tiempo, su figura sigue viva en la leyenda, recordándonos la fuerza y la complejidad de las mujeres en la historia. Espero que te haya fascinado la historia de Olga. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué piensas de su venganza? Déjalo en los comentarios.